un nuevo episodio de Asuntos Pendientes. En esta ocasión os voy a hablar de Maldita Matilda. He querido titularlo así, como una especie de juego de palabras que refleja la triste situación y la lacra histórica que nos viene persiguiendo a las mujeres desde hace muchísimo tiempo, desde sus orígenes, que es la discriminación que la mujer ha sufrido en el ámbito sobre todo de la ciencia. Y para ello os voy a explicar un poquito, porque va anexado a este efecto, va otro efecto, porque son como, digamos, las dos caras de la misma moneda. Por un lado está el efecto Mateo y por otro lado está el efecto Matilda, que sería una consecuencia obvia, directa y corolario del efecto Mateo. El efecto Mateo, más o menos, para descifrarlos de la forma más simple posible, procede de una parábola bíblica, concretamente de Mateo 25, si mal no recuerdo, versículos del 14 al 30, donde dice que, literalmente, quítenle el talento a la persona que tiene 10, porque el que tiene 10, si se le da más talento, tendrá más, pero el que no tiene nada, incluso se le quitará lo poco que tenga. Esa es la parábola de los talentos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que la idea de este efecto, ¿no?, del efecto Mateo, originalmente fue de una mujer, de Harriet Zuckerman. Entonces, ¿qué pasa? Que su compañero, el sociólogo King Merton, resulta que, una vez más, tenía que ser un hombre, le robó la idea, hizo que su trabajo de investigación, su tesis doctoral sobre el efecto Mateo, pues se viera desplazada por completo en un segundísimo plano, atribuyéndosele a él, lógicamente, todo el reconocimiento y la extraordinaria labor, y constando el nombre de Harriet Zuckerman, que era la verdadera autora, en un plano marginal, incluso en pequeñas anotaciones a pie de página. Y bueno, le robó el trabajo y de este hecho se conoce el efecto Matilda, ¿no? Entonces, por una parte, el efecto Matilda se le pone este nombre porque una historiadora científica y escritora también llamada Margaret Rossiter decide homenajear a una gran mujer de pleno siglo XIX como era Matilda Joslyn Gage. Le rinde homenaje bautizando a este efecto con su propio nombre, con el de efecto Matilda. Entonces, Matilda Joslyn Gage se considera la primera mujer, por decirlo de alguna manera, en la historia, que realmente sufre en sus carnes los primeros efectos de este efecto Matilda, valga la redundancia. Y bueno, Matilda Joslyn Gage era una mujer intelectual, una escritora prolífica, y siempre estuvo al pie del cañón luchando por los derechos de la mujer en cuanto al sufragio femenino se refiere principalmente. No fue fácil la vida que llevó, porque la vida de la época, ella ya nació ya de por sí con una enorme aversión a la opresión, y desde pequeña creció, en una casa, ¿vale?, que se le llamaba por aquel entonces el ferrocarril subterráneo, y en el cual ella de alguna forma junto a su familia ayudaban a refugiar y asistir a los esclavos fugitivos. Les daban cobijo. Pero en la ley de la época de 1850, la ley contra los esclavos fugitivos precisamente consideraba esto como un acto grave, un acto criminal, el dar ayuda y asistencia a estos refugiados, ¿no?, a estos esclavos. Y consecuentemente ella fue a prisión. Pasó una temporada en prisión y siempre adoleció de problemas, por lo visto cardíacos y de índole también financiera, pero ello no lo impidió conseguir, de alguna forma, luchar por sus ideales y proteger a las mujeres en sus derechos, principalmente a la hora de pronunciarse, de decidir y de votar en las elecciones en condiciones de igualdad de género con los hombres. Por eso Matilda Joslyn Gage fue tan importante. Y ella, pues como vuelvo a repetir lo anterior, ¿no?, que fue una escritora brillante, de hecho colaboró en varios periódicos escribiendo sus propias columnas y siempre trataba los problemas de este tipo, ¿no?, de las mujeres, de por qué esa discriminación,
hablaba sobre las grandes intelectuales de la época en el género científico. De hecho, ella escribió un ensayo que se titulaba La mujer como inventora. Y cada columna que escribía en el periódico siempre iba precedida del lema, el famoso lema, y es verdad, que viene a decir que la pluma siempre es más poderosa que la espada. Por lo tanto, Matilda Joslyn Gates era activista estadounidense, bueno, neoyorquina, norteamericana, porque nació y murió en Nueva York, y fundó su propia asociación de la Unión Liberal de las Mujeres y del sufragio femenino, y llegó a ser muy importante. Y siempre pues le aconsejaba a las mujeres y les decía que ellas tenían una carta de derechos que por naturaleza le correspondía. Entre ellos era el de votar en las elecciones. Incluso ella se personó como parte del cuerpo electoral para asegurarse que efectivamente se cumplía a rajatabla el respeto hacia el derecho de la mujer para dejarla participar como una más y no se vulneraba por parte de ningún hombre. En ese sentido se aseguró bastante bien. Y de ahí viene el conocido efecto Matilda, de Matilda Joslyn Gates. Luego también es muy importante otro caso que, bueno, de alguna forma está también relacionado con todo esto, ¿no? Con la denuncia de la discriminación de la mujer en el ámbito científico. Y uno de esos casos más sonados va a ser el de la científica Bárbara Barres. Nace como mujer, pero debido a la profunda discriminación, llegando incluso ella a plantearse personalmente si le merecía la pena seguir avanzando en su carrera de científica o qué hacía, se vio en una situación francamente desesperada y se planteó por lo tanto también el suicidio, ¿no? Se lo llegó a plantear, de decir, vamos a ver aquí qué me toca hacer, si elegir sobre mi propia identidad, renunciar a mi carrera o suicidarme, y porque esto es el fin. Pero bueno, era una científica, ¿no? Porque ella empezó también con una larga trayectoria impresionante, daba clases como profesora de la Facultad de Medicina del estado de Stanford y luego, bueno, era brillante, tenía múltiples trabajos en el ámbito neurocientífico, porque llegó a ser catedrático en neurobiología concretamente y en todo lo que conlleva, pero como ya he dicho, se las hicieron pasar canutas porque sus trabajos nunca tenían reconocimiento, hiciera lo que hiciera. Le llevaron a perder un concurso muy importantísimo, que el premio era una beca para la Universidad de Harvard, la perdió. Ya desde época temprana, desde toda su vida, desde el instituto, ya prácticamente una vez, se dice que por lo visto había un problema que planteó el profesor bastante complejo y que nadie de la clase logró descifrarlo, solamente ella. ¿Cuál fue la respuesta de ese profesor? Decirle claramente en mitad de toda la clase que la solución seguramente se la había resuelto su novio. Entonces, después de hacer brillantísimos trabajos de su labor científica, de aportar tanto a la investigación, 6 trabajos que tuvieron gran impacto en la ciencia, ¿qué pasa? Que finalmente, para variar, deciden coger una vez más a un hombre, solo por el hecho de ser hombre, y con clarísima desventaja, porque él, a diferencia de ella, solo había presentado un único trabajo y, por supuesto, no era tan brillante. Entonces ella llevó a plantearse la situación y llega a un punto que decide, me voy a transformar, ¿vale? Me voy a transformar, voy a ser una persona transgénero, transexual, me voy a cambiar de género, y a partir de ese momento, justo con esa transición, se produce un cambio radical. Ya empiezan a reconocerle las labores, ya empiezan a tener mérito, ya empiezan a decirle incluso que había dado una estupendísima, excelentísima, ilustrísima conferencia y que el hermano de la científica era más brillante que su hermana, porque pensaban en un comienzo que él era el hermano de Bárbara Barres, cuando era él mismo. Vemos hasta qué punto es grande la discriminación de la mujer en el ámbito científico.
que no tiene absoluto reconocimiento. De hecho, lo más normal que ha venido siempre pasando es que sus propios colegas o sus propios maridos recogieran todos los éxitos y después de todo ese esfuerzo que ellas habían puesto, recogieran, por lo tanto, también los inmerecidos galardones, incluso de los premios Nobel. Entonces, ¿qué pasa? Que ella fue muy importante, aunque lamentablemente dejó de existir en el 2017 porque se murió a los 63 años de un cáncer de páncreas. Pero fue muy importante porque se le considera científica pionera. Yo la voy a seguir tratando como lo que es, como una mujer, aunque decidiera operarse y ser transexual, porque la vida los prejuicios de las personas, las mismas de siempre, pues te hacen un poco tener que adaptarte hasta transformarte por ti misma si quieres sobrevivir. Pero yo le voy a dar el trato porque para mí seguirá siendo y es una mujer, porque nació así y el mérito lo tiene. Entonces, pues nada, fue pionera en el mundo de la neurociencia al centrarse básicamente en una serie de células gliales que están en el cerebro, ¿vale? Que no son neuronas, pero que de alguna forma son muy importantes a la hora de completar el proceso de la sinapsis, que es cuando las neuronas conectan entre sí y es lo que hace que se envíen la señal entre ellas. Bueno, y hizo un estudio muy importante sobre estas células gliales, pero empezando en el sistema nervioso central de los mamíferos y concretamente en sus respectivos nervios ópticos, concretamente de los roedores, ¿vale? Que va a ver ella que tienen un importante papel tanto los oligodendrocitos como los astrocitos. Y estos astrocitos, como venía diciendo, los astrocitos son un tipo de células gliales, las neuroglías, que se le conoce también, ¿no? Porque glial viene en inglés originario de pegamento. Y esos astrocitos de alguna forma eliminan o podan la sinapsis y estarían implicados, si fallan, en el hecho de generar distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. O sea, serían los directamente responsables e implicados en que tengamos ese tipo de enfermedades neurológicas. Entonces, Bern Barres, el científico transexual, pues de alguna forma lo que hace es que por esta labor, este descubrimiento de grandes magnitudes, ¿no? de las células gliales, las neuroglías, es que le dan muchos premios en el ámbito científico y en el ámbito también de la enseñanza con sus aportes, ¿no? Y también forma parte, se creó como cofundador, constaba, ¿no? En una asociación, era una empresa, ¿no? Llamada Biociencia Anexa, que lo que hace es que fabrica medicamentos para paliar los efectos en pacientes que sufren de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Y ya el científico Bern Barres, también hay que decir que tiene una obra importante, ¿no? En la que se sincera sobre toda su experiencia personal y que se titula Autobiografía de un científico transgénero, y donde viene pues de alguna forma contar lo que él pasó, todo el tipo de discriminaciones que tuvo que sufrir por ser mujer antes de operarse y incluso en una ocasión también hablando sobre las diferencias, ¿no? De los hombres, de las mujeres y demás, de por qué unos responden mejor a ciertas disciplinas que otros, ¿no? Pues se llegó a afirmar de alguna forma que las mujeres no avanzaban en la ciencia porque no contaban con esas habilidades innatas, y entonces ella se fue a una revista de prestigio escribiendo un artículo importante donde demostraba con pruebas avaladas científicamente que eso no era así, que realmente los hombres tenían las mismas capacidades que las mujeres, no solamente en disciplinas como matemáticas, sino en otras, en las que se propongan realmente. Y al final, como conclusión, Bern Barres decide, pues,
oficialmente decir que no, que aquí lo que realmente pasa es que el verdadero motivo por el cual la mujer no avanza en el ámbito científico no era ese, no era el carecer de habilidades innatas, sino la continua discriminación de la que es objeto que no la deja avanzar. Y a raíz de ahí utilizó todo su prestigio, después de los múltiples premios que ya os he contado más o menos que recibió durante su vida, y uno de ellos muy importante como memorificando de alguna forma toda su trayectoria, toda su carrera profesional, recordándola y homenajeando a todas sus investigaciones. Y aprovechó ese prestigio para posicionarse siempre a favor de las minorías y denunciar esa constante discriminación de la mujer. Por eso fue tan importante como científico también. Bueno, básicamente hasta aquí puedo considerar que es importante el aporte, ¿no? En cuanto al efecto Matilda y el efecto Mateo como términos que son epicéntricos de este tema escogido por mí. Pero la verdad es que este tema del efecto Matilda yo lo he dividido en 3 partes, ¿vale? Porque era muy largo. Obviamente esto no es solamente hablar de quién inventó el término, quién lo acuñó, qué esconde el efecto Matilda y por qué surge esa palabra. No es todo tan sencillo. Aquí también hay una segunda parte que hay que hablar de ella, en el próximo vídeo lo haré, por eso se va a llamar todos así, ¿no? Maldita Matilda 1, Maldita Matilda 2 y Maldita Matilda 3. Esta es la primera parte a modo de introducción. La segunda va sobre otras tantas mujeres importantes en la historia que creo que merecen la pena mencionar, que han sufrido esa discriminación, ¿no? Y que han sido muy fuertes sus casos, y entre ellos, ya para adelantar, os anuncio que el más claro caso, el más grave caso de misoginia sufrida en la historia, yo creo que ha sido para Hipatia de Alejandría, sin duda. Y luego también vamos a tener la tercera parte, y en ella voy a centrarme en nuestro país, en las 7 mujeres científicas, que son muy importantes citar porque contamos con grandes personalidades también, y me parece un buen momento para sacarlas a relucir y recordar quiénes son, porque esas mujeres tienen un nombre con mayúsculas y han hecho mucho aporte por la ciencia y son muy importantes. Entre ellas, por citar alguna, se encuentra Margarita Salas. Así que espero colgar rápidamente la segunda parte. No voy a hacer lo mismo que he estado haciendo en el último caso, ¿no? Que se me ha llevado más tiempo, me he demorado un poco porque he estado yo seleccionando en este tiempo todos los temas que yo quería realmente escoger y con los cuales pues yo de alguna forma me he sentido más identificada, ya que me gusta este tipo pues de disciplinas, ¿no? Me parece bastante interesante y para nada pienso en mi canal, como ya sabéis y lo he dicho muchas veces, seguir los patrones generales o cualquier tipo como excusa colgar cualquier vídeo frívolo, no voy por ahí. Y en parte yo tengo marcado ese reto. He apostado por esto porque de alguna forma yo creo que es posible llegar a tener alcance sin ser superficial, sin meter musiquitas, sin meter maquetaciones súper elaboradas y sin todo ese tipo de adornos que bueno, que no es que esté en contra, pero quiero ver si una comunicación más cercana de tú a tú, más personal y más natural puede llegar al mismo término. Espero que os guste porque esto no ha hecho más que comenzar. Bienvenidos todos una vez más, a partir de ahora, a Asuntos Pendientes. Un beso, chatos.